podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020. Pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir. Vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos en una nueva temporada del podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Cintia del Sol y en esta ocasión nos va a estar acompañando mi amor, Juan. Bueno, muchas gracias mi amor. La verdad que muy contento de estar en esta nueva temporada acompañándote. Mi nombre es Juan y Martínez, para quienes no me conocen. Soy músico devenido en productor audiovisual, trabajando con vos ya hace un tiempo, la verdad que muy feliz. Y bueno, en esta nueva temporada vamos a estar hablando acerca de músicos importantes, hablando un poco de sus biografías, hechos puntuales que marcaron sus vidas y la historia también de la música, ¿no? Cómo de alguna manera fueron siendo hechos que se volvieron muy relevantes en su momento. Bien, ¿con quién vamos a empezar hoy? Bueno, el primero que vamos a estar analizando es un plato fuerte de la música. Vamos a estar hablando de John Winston Lennon. Mirá, no tenía ese segundo nombre. Más conocido como John Lennon. John Lennon, exactamente. Nacido en Liverpool el 9 de octubre de 1940. Bien, eso significa que entonces es de Libra. ¿Qué significa esto? Que es una persona muy indecisa. Quizás no se podía ver a primeros rasgos, pero podemos saber un poquito más de él en cuanto a los elementos que hay en su carta, que son dos en exceso, que son el fuego y la tierra. Por un lado, esto significa que era una persona con mucho carácter, que necesitaba acción constante, creo que eso era algo notable en él, sí. Pero que en energía positiva o baja significaba que tenía mucha explosión quizás de ira. Exactamente. Él desde chico se reconocía como una persona alborotadora. Hay una cita muy interesante que dice: hice todo lo posible por causar problemas en las casas de los amigos que tuve. En parte por envidia, en parte porque yo no tenía eso que llamaban hogar. Él se refiere a esto porque desde chico ya tuvo una vida con hechos que lo marcaron, ¿no? Su papá, marinero, se tuvo que ir dejando a la familia por ir a la guerra. Una mamá que en su momento era ama de casa y en sus momentos libres hacía música, entonces fue muy influyente para él. Y por esta falta de su padre y que no lo podía mantener, él tuvo que irse a vivir con sus tíos. Entonces ya desde pequeño esto, digamos que fue marcando su vida. Bien. De una manera no muy positiva, evidentemente. Claro, por eso él decía que se sentía como que no tenía un hogar. Y envidiaba a la gente que sí, ¿no? Sí. Bueno, pero también tiene una parte de tierra que es practicidad, estabilidad, y esto significa que cuando tomaba decisiones sí podía generarlas en el largo plazo. Sin embargo, quizás también podía ser una persona demasiado rígida. Uh-huh. Sí, bueno, él, por ejemplo, desde que empezó a la escuela, formó una banda con sus compañeros de escuela que se llamaba The Quarrymen, en honor justamente a la escuela que iban. Uh-huh. Y a lo largo del tiempo se fue... Malísimo el nombre, tengo que decir. Nada sí. Que ver con lo que lo conocemos después. No, claro, lo que pasa que ellos, digamos que la banda fue mutando bastante. Hasta que en el 60 finalmente se termina de definir como lo conocemos como The Beatles, ¿no? Claro, ahí sí. Y bueno, ahí ya vemos cómo él tenía este rasgo de liderazgo, ¿no? Cómo sus compañeros lo respetaban como líder y se veía esta figura fuerte, influyente. Eso estaba muy marcado. Bien. ¿Qué había pasado ahí con el nombre de los Beatles? The Beatles se escribe con Beatles. Uh-huh. Beatles originalmente era el nombre como de escarabajos, ¿no? En inglés. Pero después hubo un juego de palabras ahí de reemplazar una de las E de Beatles por la A. Entonces así se consagra el nombre Beatles en digamos, teniendo en cuenta el beat, ¿no? Que son estos ritmos que manejaban ellos musicales. Entonces es como ese juego como de le cambiaron palabras. más la onda, digamos, claro, ¿no? Le pusieron un poco más de onda al nombre. Dejaron de ser como el auto. El escarabajo. Pasaron un poco más a lo musical. Exacto. Bien, también esto es lo que podemos ver en él, hablando de
de esto, cómo fueron cambiando el nombre y su liderazgo y también su energía tan diferente, ¿no? Porque siempre marcó como una tendencia y tiene que ver también con esto de, por un lado, construir su propia identidad, superando este miedo de romper con cosas tradicionales, herencias familiares, pero al mismo tiempo tiene una luna en Acuario, que como muchos saben, Acuario es el signo de lo diferente, lo único, lo que va como rompiendo todo el tiempo, lo que era quizás monótono en la vida de las personas. Y esta luna además a nosotros nos dice cómo nos vinculamos, no solamente en lo amoroso, sino con los colegas, con los amigos, con los familiares. Y él con esta luna tiene una energía de mucho cambio, de vivir esto de lo imprevisto, lo impredecible, que justamente me comentabas esto de que en su vida hubieron muchos cambios desde su infancia, a lo que a él no le quedó otra que amoldarse. Adaptarse. Pero también habla mucho de su creatividad, que creo que esto, después de eso que le sucedió, quizás desde la adolescencia lo pudo poner en su trabajo y mostrar ser diferente también, pero desde lo musical. Exacto. De hecho, hay digamos, la primera época de Beatles a partir del 62, él con McCartney, que eran los que componían las canciones, si bien él siempre fue muy creativo, tuvo como que reprimirse un poco en su forma de escribir y él medio que se quejaba de estas cuestiones de las letras más simplonas, ¿viste? Y más románticas y más comerciales, claro, ¿no? Que fue una de las cosas que marcó también a la historia de Beatles. Esta cuestión de la Beatlemanía, la locura de la gente, el griterío en los recitales. Él medio que estaba en contra de todo esto, y si bien fue lo que lo llevó al éxito, su forma real y auténtica de componer era mucho más creativa, pero estaba como acotada en esa primera época de Beatles. Y se puede ver en la simplicidad de las letras. Claro. Ya a partir de los años que vinieron, fue pasando que ya él en su forma de componer se notaba como ya las letras eran más profundas, había una búsqueda más experimental en los sonidos, ¿no? Entonces eso ahí queda reflejado lo que vos me decías recién, ¿no? Como él rompe esas barreras que se le habían impuesto y empieza a ser más creativo y más profundo en sus creaciones musicales. Qué lindo igual, porque así llegaron a nosotros, ¿no? Sí. También podemos ver, gracias a esta luna, una dificultad o una insatisfacción quizás en el vínculo con su madre. ¿Cómo había sido ahí su vínculo con su madre? Creo que no había tenido mucho para vivir con ella. Claro, porque justamente como te contaba antes, él por esta ausencia de su padre, ¿sí? Digamos que el sustento económico para poder vivir se le complicaba, entonces tuvo que mudarse con sus tíos. Su mamá, si bien lo visitaba a diario, no vivía con él. Y de hecho una de las cosas que lo marcó a sus 15 años más o menos fue que cuando su mamá volvía de visitarlo, fue atropellada por un policía borracho. No. Y murió. Entonces ya desde el vamos ahí hay una pérdida muy importante de su madre, ¿no? Y ese vínculo que tenía con ella, que a su vez fue muy importante en cuanto a la inspiración, porque su mamá hacía música también, claro, y le regaló su primera guitarra a los 9 años. Claro, ella tenía su herencia familiar en lo positivo, digamos, ¿no? Pero bueno, cuando uno no sana esta luna, porque la luna también es nuestro primer vínculo, que es nuestra madre, y si no la sanamos, comienzan a tener dificultades las personas que no la sanan con cualquier vínculo. Sí. Entonces, también podemos ver que como su ascendente es Aries, en esta energía, si no está trabajada, o atrae personas o situaciones que son violentas, y esto se pudo ver en el desarrollo de su persona cuando creció. Sí, totalmente. Hubieron muchas presentaciones en donde él, por ejemplo, ya con esta época exitosa de los Beatles, hubo una presentación en donde estuvieron la realeza asistiendo a sus recitales, ¿no? Qué bueno. Y también acá voy a poner una pequeña cita. Él, antes de empezar a tocar, dijo: para nuestra siguiente canción me gustaría pedirle su ayuda. Los que están en los asientos más baratos pueden aplaudir y el resto de ustedes basta con que hagan sonar sus joyas. Entonces era muy de ser sarcástico, de tirar esas así, claro, directas. No se callaba nada lo que sentía, era muy, su espíritu rebelde estaba muy presente siempre. Irruptivo. Sí. Otra de las cosas que también pasó es que en la canción Help, la famosa canción Help, I Need Somebody, era él
él cuenta que era él pidiendo ayuda por esto de que le pasaba, ¿no? Este desasosiego que tenía con todo el griterío de la gente y esto que le empezaba a afectar. Claro, como de golpe tanta fama. Sí. Bueno, que eso también es lo bueno si trabajaba su ascendente en Aries, ¿no? Porque en negativo significaba esto de la violencia, pero en positivo, y una vez que lo trabajamos, significa que esta persona con ascendente en Aries puede convertirse en alguien motivado, emprendedor, iniciador de cosas. Él siempre fue como con esa energía, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora vamos más a lo profundo todavía, que en su carta natal vamos a trabajar con la parte inconsciente, espiritual, los traumas, el clan, que es la parte que siempre comento que es la de sombra, ¿no? La oscuridad que llevamos todos en nosotros, o la bestia, eso que no nos damos cuenta que tenemos, pero que si no lo conocemos empieza a jugarnos en contra porque nos lleva hacia lo que podemos decir que es nuestro destino y en realidad es algo inconsciente que no sabemos que lo tenemos y actuamos llevados por esa emoción, por ese instinto que no sabemos muy bien qué es, pero ahí es donde están los patrones repetitivos. Decías, siempre me pasa esto, no sé por qué, esa es la sombra. Hay un montón de cosas para trabajar. Una es la herida, que hoy en día se puede decir la vulnerabilidad, que es Quirón, ¿sí? No es un planeta, es un asteroide. Y en este caso, él tiene Quirón en Leo, y es una herida que le da miedo mostrarse por ahí demasiado vulnerable, o esto de la autenticidad. En vez de eso, lo que decía podía ser de poner una máscara para que no vean realmente quién era. Entonces le costaba la espontaneidad, tenía miedo a pasar vergüenza, a hacer el ridículo. Quizás también por eso esta dureza que uno pone al principio, de tener muchos personajes en vez de, lo digo ahí como sintiéndome identificada, para no mostrar la debilidad que podía llegar a tener con sus miedos desde la infancia, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que si se trabaja esta energía, se convierte en una persona con facilidad para habilitar la creatividad en otras personas. Exacto. Quizá eso lo podía hacer con sus colegas de la banda, ¿no? Sí. Bueno, como habíamos dicho antes, él era el mayor, uno de los mayores en edad de la banda, por lo cual era muy respetado por, ellos decían, ¿no? Sus compañeros de banda que lo respetaban mucho por su edad. Pero una de las cosas que vos recién decías acerca de la oscuridad es esta cuestión de que cuando ellos empezaron a tener esta fama, ¿no? De los Beatles, que un representante los encontró y fueron a Hamburgo a hacer habían cerrado un contrato por 48, si no me equivoco, presentaciones. Un montón. O sea, un montón de presentaciones, por lo cual... Explosión. Claro. La banda. Pero ¿qué pasa cuando los músicos normalmente, no digo todos, ¿no? Porque no vamos a hablar en general, pero es muy normal y muy sabido que en la noche musical, digamos, siempre hace falta un ayudín, ¿no? Ahí para estar... Pues no es lo eso. positivo. No está Acá bueno. Acá ponemos abajo, no es lo recomendable. No recomendamos esto, no lo hagan, chicos. Si van a tener bandas, descansen y duerman bien. Sí. Pero bueno, la verdad es que ellos tenían que recurrir al consumo de sustancias para poder estar despiertos. Entonces esto fue creándole un hábito de consumo de drogas muy poco sano. Claro. Que de hecho a lo largo de los años también ya se empezó a intensificar. Hubieron años en donde hubo mucho consumo de heroína, de LSD. Pero él fue introducido al LSD de manera no voluntaria. Un dentista que los atendía a ellos hizo una fiesta, los invitó y les puso LSD en los tragos. Y ellos después, cuando salieron de ahí, el tipo les recomendó no irse de la casa porque iban a flashear cualquiera. Y así fue, ellos iban en el ascensor del edificio bajando y sentían que se prendía un fuego. ¡Qué horror! Entonces, todas estas cosas... Habría que meter preso a ese doctor. Realmente sí, ¿no? Qué bárbaro que un doctor te haga eso. Eran otros tiempos igual. Sí, pero bueno, ahí vemos también una cuota de oscuridad, horrible. ¿No? Qué bueno. Qué pobre. Sí. Bueno, también tenemos a lo que llamamos Lilith, que son nuestros miedos más profundos, lo que haríamos si no viviéramos en la sociedad con reglas establecidas. Y en este caso sale su miedo a no ser valioso. Me llama mucho la atención porque es una persona que hizo de todo, ¿no? Sí. Y fue muy valioso, al menos musicalmente para nosotros, ¿no? Y además sale acá que tiene una agresividad permanente muy guardada. Y mira, todo lo que comentabas recién sale acá, que tiene que cuidarse de las adicciones, de intoxicaciones. O sea que también en su carta aparecía esto de que hubiera personas que le ponían que cosas. Le pusieran cosas, ¿no? Sin su consentimiento. Y es interesante saberlo porque quiere decir que si nosotros tenemos nuestra carta, podemos ver si tenemos esta tendencia. No significa que sí o sí nos tiene que pasar.
No, pero bueno, significa es una señal. que puede pasar, y lo bueno es que si lo trabajamos, como por ejemplo con las herramientas de la asesoría integral, podemos evitar que eso nos suceda sabiendo que hay gente que quiere intencionalmente hacernos esto. Sí. Además que también podía llegar a tener falta de motivación. No sé si eso en algún momento de su carrera le pasó. Y en esta cuestión que te decía recién, ¿no? De sentir que él se veía medio condicionado por esta cuestión comercial también, ¿no? Porque cuando ellos fueron descubiertos por estos representantes, digamos que seguían una línea bastante comercial y acotada en cuanto a las creaciones musicales. Otra cosa de la que recién hablabas en cuanto a no sentirse valorado, me parece que viene de la mano de acá, ¿no? Él en un momento dijo, el cristianismo se desvanecerá y reducirá su tamaño. Somos más populares que Jesús. Muy fuerte. Muy fuerte. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones que desencadenaron en una quema de discos de Beatles y un rechazo muy grande. Sí. No todo el público, pero la gente más conservadora. Tengamos en cuenta que en los años 60 era otra época, claro. Era todo mucho más conservador, entonces era muy osado decir esto, ¿no? Y bueno, eso se vio reflejado en esta quema de discos. Realmente irruptivo también, sí, ¿no? Sí. Lo bueno es que al trabajar esta energía no significa que, vuelvo a decir, que haya que caer realmente en todo esto, sino que si se trabaja y se sana esta energía, podría llegar a ser un facilitador de creatividad, empezar a ser sanador de las heridas de otras personas, Sí. que evidentemente eso yo no sé si lo trabajó, salvo cuando más grande, cuando fue padre, y sí dedicarse al altruismo, ¿no? Que tiene que ver con esto de la ayuda a la humanidad. Sí. Bueno, él era pacifista. Justamente. Él era pacifista. Era un artista muy completo. Hacía dibujos, escribía libros. En su momento grabaron películas. Claro, hicieron artista obras con de todas las teatro. letras. Un artista muy completo. Digamos que esta cuestión de ayudar y de luchar por la paz mundial, ¿no? Esta cosa que suena medio trillada a veces, pero que es real, ¿no? Él lo hacía realmente desde su propio sentimiento. Entonces, acá se deja reflejado cómo... Y por ejemplo, otra cosa también, que a partir del 67, en la carrera de los Beatles, ya cuando llegando a su final, más que nada como banda, cuando lanzan Strawberry Fields Forever, esta canción muy, muy popular, del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No tenía nombre. Sí, un nombre bastante largo. Ahí ya se ve como él, con esta cuestión de consumir drogas y de toda esta búsqueda espiritual, emocional, se ve un cambio en la forma de componer y en la forma ya de crear piezas musicales más experimentales, más profundas, con un desarrollo de letras como a él le gustaban, ¿no? Bien. Esto hasta el año 67. Y ya después ellos emprenden una búsqueda más espiritual con viajes a la India, en donde hacen meditaciones y todo este tipo de búsqueda personal. Espiritual, exactamente. Y justo en esa época su representante fallece. O sea, es muy loco, ¿no? Porque ellos estando de viaje en esta búsqueda, que estaban medio perdidos entre tanto consumo de drogas, pierden a la persona que les llevaba la carrera, porque ellos se dedicaban más que nada a tocar. Claro. Y otra gente les gestionaba sus cuestiones comerciales. Las redes, lo que serían las redes antes. En ese momento las redes. Entonces quedan medio a la deriva y esto termina de alguna forma u otra deviniendo en la separación de los Beatles. Porque entre idas y vueltas de que uno quería hacer una cosa y otra, ya no había organización. No, ya no había organización, ya no había feeling entre ellos. Entonces esto termina dando en la salida de John Lennon de la banda. Ya pensando... tuvieron pocos años. Sí, fueron exitosos. Fueron pocos ¿no? años, pero que marcaron la historia. Claro. De acá para siempre, prácticamente. Bueno, y mucho de esto que pueden llegar a tener las personas, todos, ¿no? En este caso porque hablamos de John Lennon, pero cosas que quizás no son resueltas porque vienen de otras vidas. Entonces, acá es donde viene la verdad de la milanesa, que son qué pasa con las vidas anteriores y cómo nos afecta ese karma en este. Uh-huh. En este caso, sus vidas pasadas tenían que ver, que se ven en la carta natal con los planetas retrógrados, son varios. Una es Júpiter, que en este caso, en otra vida, tuvo dificultades para procesar su propio crecimiento. O sea que se resistió mucho a tener que cambiar. Uh-huh. Sin embargo, era orgulloso, arrogante, o sea, hablando de su alma, ¿no? No estamos hablando de John Lennon en sí, sino del alma en otras vidas. Y que no quería cambiar, pero quizás podía llegar a impulsar a otros a que lo hicieran de una manera quizás no muy agradable.
Y lo bueno es que su alma, en ese caso, fue de los que irónicamente vieron llegar a los maestros. Uno de ellos es, si creen, la llegada de Jesús. Claro. Entonces fíjate qué loco Qué cómo ironía. ese karma de esa vida acá él viene a decir que es más grande que él. Sí, una frase muy fuerte, Otro de ¿no? los planetas también es Saturno, que en este caso frena su evolución en vidas anteriores. Saturno es como el de los límites, ¿no? Sí. El de ser adulto, porque él no quería asumir los riesgos que necesitaba en su vida, quedándose con pesimismo, con negligencia, siendo apático. Está en la vida anterior, por supuesto, hablando de antes, ¿no? El universo le decía que existía una urgencia, en este caso lo llevaba a esta vida de John Lennon, kármica, de resolverlo cuanto antes, porque además es una de las almas más viejas que existen, de 5 millones de años en este planeta, y ahí por eso también tanta profundidad en su ser, ¿no? Sí, y esta cuestión que remarcaban sus compañeros de liderazgo. Claro. Eso se nota una experiencia ahí. Sin embargo, en esta vida ese karma le traía un complejo de inferioridad, de rigidez quizás, ¿no? De que, pero si lo desarrollaba, se podía animar a asumir, a hacer algo diferente, que yo creo que eso lo pudo ir trabajando. Sí. Por último, lo que sí, también Urano, en otra vida le traía, fíjate que otra vez lo mismo de siempre, de la resistencia a ser distinto, todo esto que en esta vida por suerte lo pudo ir resolviendo, ¿no? Es como que realmente se dedicó a cambiar. Sí. Sin embargo, en esa época vivía en Grecia, por ejemplo, en donde estaba la democracia, y en esta vida presente le trae quizás muchas quejas y enojos con la sociedad, que se vuelve a ver esta ira de que él quería ir en contra de todo eso, y lo que tenía que trabajar era desarrollar su libertad interior y expresar ese enojo o eso que quería cambiar, pero de manera innovadora y creativa, que lo hizo, menos mal, también gracias a la música. Exactamente, estando como solista. Bueno, ahora en la parte interesante, que muchos por ahí vienen por lo menos a la asesoría integral a descubrir, es cuál es la misión de vida. Uh-huh. En este caso él tiene una misión en la que su lección a aprender consiste en desarrollar en primera instancia un compromiso con otra persona, ¿no? Que en esto, bueno, sus relaciones no sé cómo era, pero la idea era que dejara de ser egoísta y pusiera primero al otro por encima de sus intereses personales. Así es, bueno, creo que esto tiene que ver un poco justamente con lo que vos decís, dejar de ser egoísta. Una de las cosas que pasó con la separación de The Beatles, o sea, con su salida de The Beatles, ¿no? Es que la banda sin él prácticamente no podía existir. Y a su vez él tenía como una especie de pelea con Paul McCartney, porque cuando él se fue de la banda, Paul McCartney justo aprovechó como este alboroto que había para tirar su trabajo como solista. Entonces, algo que dijo John, dijo, yo me fui de la banda, yo la disolví. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Como que él era uno de los fundadores. El ego igual ahí, ¿no? Claro, ahí está este ego y esta cuestión de decir, yo soy más famoso que Jesús, yo soy el que hizo los Beatles, yo los disolví, ¿no? Creo que entonces no fue Yoko Ono, que es lo que la gente dice. Sí, siempre hay una ¿Vos qué opinás? controversia. Yo creo que en realidad tiene que ver una cuestión. No creo que haya sido Yoko Ono la culpable, porque. ¡Vamos! Siempre culpan a la mujer, por eso. Sí, siempre está esta cuestión, pero es muy. Yo, desde mi experiencia musical hablando, es difícil tener una banda. Claro, no es fácil. Sí. Y porque es la lucha de todos los Hay egos. una lucha de egos, hay que convivir entre músicos, más siendo los Beatles, ¿entendés? O sea, no son una bandita punk del barrio. Sin quitarle mérito a las bandas punk barriales, ¿no? Pero son los Beatles. Porque nos gusta el punk. Nos encanta el punk, pero entonces es muy difícil y esto se notaba. Y yo creo que en un momento llega un punto en donde ya, si es insostenible, eso se termina rompiendo. Aunque sea la banda más importante de la historia, se termina rompiendo. Igual estuvo bueno porque cuando estuvo con ella hizo música re linda a su lado. Sí, ellos tuvieron... De las más notables igual. A partir del 70, ellos sacan con... que fue, digamos, el debut de él como solista, con John Lennon, Plastic Ono Band, que fue muy bien recibido este disco solista que él tuvo. De las parejas podemos hacer buena música, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros venimos ahí trabajando juntitos y está muy bueno, así que podemos decirlo. Después, por ejemplo, en el 71 saca el álbum Imagine, ¿no? Que tiene esta, que es el que conocemos esta famosa todos. canción icónica que se vuelve como un himno de
de la lucha por la paz y la antiguerra, ¿no? Todas estas cuestiones. Otra cosa que cabe recordar es que él en su momento habían sido declarados miembros honorables con los Beatles. Con los Beatles, y les habían dado unas medallas, la realeza inglesa. Él muchos años después devuelve esta medalla justamente en contra del apoyo que brindaba Inglaterra a Estados Unidos con la guerra de Vietnam y todas estas cuestiones que venían ocurriendo bélicas. Entonces él, en forma de protesta, devuelve esta medalla. Bien. ¿No? Entonces ahí ya vemos cómo se empieza a marcando. comprometer Claro, con la lucha por la paz mundial y todo este movimiento que empieza a crecer, ¿no? Y que le da también mucha notoriedad a él con su obra como solista. Perfecto. Por último, tenemos lo lindo, ¿no? Lo que decimos, bueno, ya trabajamos todo esto y tenemos, en vez del karma, nuestro dharma, que es lo que nos da la vida, el universo, en lo que ustedes crean, cuando nosotros hacemos las cosas bien. Que en este caso viene a desarrollar su punto de máxima felicidad cuando trabaja y sana su niño interior. Uh-huh. Exactamente, bueno, ya para el 75, luego también de muchos altibajos en su carrera como solista, por momentos sacaba temas o canciones o discos que eran hitazos y por momentos hacía cosas que eran muy mal recibidas por la crítica, entonces era muy así, tanto como su forma de ser y sus cosas extravagantes que hacía, pero hasta que nace su segundo hijo con el matrimonio con Yoko Ono, él en el 75 decide tomarse un tiempo, dejar de hacer música y estar más como amo de casa, cuidando a su hijo, vivir una paternidad realmente conectada con este pequeño niño que había llegado y que le daba esta cuestión más familiar, ¿no? Bueno, y no sabremos si pudo cumplir ahí en la sanación de su niño interior, porque al final, ¿cómo murió? Y fue asesinado, se dice que por un fan obsesivo, ¿no? Una mañana lo hizo que le firme un disco y a la tarde volvió y le disparó 5 tiros por la espalda. Otra de las teorías que hay es que esta persona en realidad era un agente encubierto de la CIA. Esa me gusta más. Por toda esta cuestión del pacifismo que él venía trabajando, ¿no? Y que esto le jugaba en contra al gobierno justamente por esta cuestión de la guerra. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿No? Y así terminamos el primer episodio de la nueva temporada del podcast Aprendiendo a Vivir. Yo soy Cintia del Sol, junto a Juani Martínez, mi amor, servidor. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales que acaban de aparecer en algún lado, no sé en dónde, donde los ponga el señor productor. Espero que se hayan divertido igual que nosotros, o por lo menos a mí. Bueno, a mí me encanta hacer todo con mi amor, ya deben haber visto algunas de las cosas. ¿Cómo te sentiste vos? Me encanta estar compartiendo estas cosas y haciendo más trabajo juntos. Espero que les sirva y que la hayan pasado lindo. Chau, chau.